Amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto saludarlos en la mañana del miércoles, una mañana bastante fría, hay un frente frío a propósito de nuestro país, vientos que se van a mantener con un poco de bajas temperaturas a lo largo de este día miércoles, todavía el jueves por un poco, hasta finalizar el día de mañana estaría saliendo del territorio centroamericano y caribeño este frente frío que procede del norte del continente americano. Vamos a tener información a lo largo de las emisiones de teleprensa del paso de este frente frío por nuestro país. En Guatemala hay personas evacuadas y viviendas dañadas también, producto de este frente frío. Esta mañana, amigos televidentes, tengo el gusto de presentarles a mi invitado. Se trata del viceministro de Transporte, Nelson García, que me acompaña esta mañana para hablar de diferentes temas. Viceministro, bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Buenos días, Samuel, gracias por la invitación. Gracias. Amigos televidentes, vamos a hablar del CITRAMS, vamos a hablar también acerca de la ley del FONAT. ¿Hay alguna propuesta, o más bien se está elaborando una propuesta para poder presentar en la Asamblea Legislativa las modificaciones para que el FONAT pueda nuevamente entrar en vigencia? De ello vamos a hablar y le invito a usted que se quede con nosotros y que además participe de esta su entrevista con sus comentarios. ¿Cómo lo puede hacer? Fácil, a través de las redes sociales, estas redes que nos han acercado todavía más. Le propongo que lo haga a través de la página en Facebook Perspectivas 33 y también en nuestra cuenta de Twitter @Perspectivas 33. Comuníquese con nosotros, envíe sus preguntas para mi invitado esta mañana y por supuesto aquellas que mantengan el debido respeto son las que voy a compartir con el resto de la audiencia más adelante. Viceministro, el CITRAMS, proyecto que hemos venido escuchando a lo largo de varios meses, hemos visto el trabajo que se ha estado realizando, hemos estado al tanto de cómo avanza el proyecto. ¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto del CITRAMS? Bueno, Samuel, a esta altura los diferentes proyectos de construcción que implican el nuevo sistema de transporte, ya se ha concluido el primero, el paso a desnivel que conectaba al Boulevard del Ejército con el Boulevard Venezuela. De la misma manera se ha concluido también el primer tramo del CITRAM que va de precisamente la plaza en Soyapango, Plaza Mundo hacia Fena de Sal, y tenemos un avance del segundo tramo del 57%, y la otra obra que es la terminal de integración que tiene un avance del 50%. Más o menos los términos para concluir los contratos, en el caso del segundo tramo, la empresa concluye su contrato el 15 de abril, ¿verdad? Que en teoría tendría que haber concluido con la construcción de las obras, sin embargo, entendemos que no es así, entendemos que va a solicitar una prórroga, una extensión, pero que no puede ser más allá de la fecha que está programada para la inauguración del proyecto. De la misma manera, en el caso de la terminal de integración de Soyapango, aún con las dificultades hemos ido avanzando y esperamos tenerlo listo en el momento en que se pueda realmente ya inaugurar la obra. La otra parte adicional a la parte, dijéramos, de la infraestructura es el modelo operativo del sistema propiamente dicho, que ya también está concluido, y esto viene, dijéramos, a complementar ya todo lo que sería el proyecto de funcionamiento del nuevo sistema de transporte. De acuerdo al calendario de la programación de construcción de este proyecto, ¿en qué etapa deberíamos encontrarnos a estas alturas, cuando me menciona que todavía algunas etapas de construcción están en el 50%? Bueno, a esta altura prácticamente tendríamos que estar ya en la parte final de los detalles de lo que son la construcción, dijéramos, de las obras físicas. Sin embargo, dentro de las diferentes empresas que hemos tenido, pues han habido, dijéramos, algunas situaciones que han generado el hecho de ampliación de algunos plazos, lo cual es lo que nos tiene ahora en esta situación. Desgraciadamente, en todos los proyectos de construcción, Samuel, siempre se hace una programación, hay, dijéramos, un conjunto de tareas que van haciendo las empresas. Sin embargo, hay inconvenientes, algunos de ellos que no son imputables al propio constructor, sino que tienen que ver con la misma
naturaleza de la obra, situaciones que se puedan encontrar, lo cual de una u otra manera va retrasando este tipo de obra. Pero lo importante es que hay un avance, o sea, no está estancada, sino se va avanzando cada día, y lo que nosotros hemos procurado con la empresa es que eso debe estar de forma funcional para el mediados del mes de mayo, ¿verdad? ¿Qué situaciones son las que han atrasado, por ejemplo, en el segundo tramo o en la terminal, los tiempos y los plazos de las empresas constructoras? Bueno, en el caso de la terminal de integración de Soyapango, una de las primeras situaciones que encontramos era que era un proyecto diseño-construcción, así se le llama, y la parte donde ellos van a construir hace tiempo, y los amigos de Soyapango se han de recordar, es una área donde se depositaba basura. Entonces ellos hicieron un cálculo, el estudio de prefactibilidad, un cálculo de cuántos metros cúbicos de basura tenía que removerse, que está compactada ya. Sin embargo, a la hora de iniciar las excavaciones y a sacar todo ese material, la cantidad era mucho más de lo que se había estimado. Y eso generó, dijéramos, una ampliación de los tiempos de excavación y posteriormente de compactación del suelo, y esto generó, dijéramos, esa situación. Por otro lado, también hemos experimentado de parte de la empresa constructora, que es una empresa mexicana, Simbimex, dijéramos, algunas dificultades propias de la empresa que también nos han llevado, dijéramos, a esta situación. ¿Se le va a entregar una nueva prórroga? ¿Se lo permite el contrato a esta empresa en el caso finalizara, llegar al periodo que tiene la prórroga actual y no cumpliera con los plazos? Bueno, realmente esa es una discusión que hemos estado haciendo con los administradores del proyecto, con, dijéramos, la empresa supervisora. Hay una situación en donde no había acuerdo, que era sobre el ascensor que lleva la terminal. Recordémonos que la terminal es accesible para todas las personas con cualquier tipo de discapacidad. Hay un ascensor y había una medida, pero que esa medida, dijéramos, fue observada, y por lo tanto tiene que haber un cambio del diseño de ese ascensor. Entonces, eso ha generado y generó, dijéramos, una discusión entre los supervisores, el administrador y la propia empresa, lo cual ha generado un cambio en cuanto a la dimensión del ascensor, y posiblemente eso pueda, dijéramos, permitir que se genere una prórroga que no tendrá que ser de mucho tiempo. ¿Cambiar la empresa no es una cosa? No, pues realmente no se trata de cambiar la empresa, se trata de concluir la obra. Eso es lo que hemos estado haciendo, la instrucción que hemos tenido. Hemos avanzado, dijéramos, aún con las dificultades que nos hemos encontrado. Samuel, yo quiero decirte que a pesar de las dificultades en la parte constructiva, en la organización que tiene que ver con los empresarios, a pesar de la complejidad y de lo dificultoso que ha sido, quiero decirte que el proyecto avanza, ¿verdad? Que el proyecto está en una etapa ya, dijéramos, casi finalizando su tiempo, y esperamos, primero Dios, poder darle, dijéramos, en nuestra administración del presidente Mauricio Funes, a los ciudadanos un nuevo sistema de transporte que es tan necesaria en nuestra capital. ¿Qué dice el contrato, viceministro, referente al incumplimiento de los plazos establecidos para la empresa constructora? Bueno, cuando hay incumplimiento que es imputable, dijéramos, en este caso, al constructor, obviamente deben de realizarse los procesos sancionatorios que corresponde y que la misma ley, la CAP, establece. Hay aspectos que no son imputables a los propios, dijéramos, constructores, y eso permite hacer órdenes, dijéramos, de cambio muchas veces en las obras, que tiene que ver con que el diseño no corresponde a la realidad misma. Entonces eso genera algún cambio, y eso pues está contemplado dentro de la misma ley y dentro del mismo contrato firmado para que pueda generarse, dijéramos, las ampliaciones necesarias. ¿Habrán multas para la empresa? Bueno, realmente ese es un aspecto que tiene que ver la empresa supervisora y el administrador del contrato, que tendrán que a nosotros informarnos al respecto, y ellos son responsables de la aplicación de ese contrato de forma plena, de tal manera que nosotros estamos,
muy, dijéramos, pendientes de esto. Hay un trabajo de todo el equipo, tanto del Viceministerio de Transporte como un equipo de obras públicas, revisando casi a diario cada uno de los avances de las obras. El hecho de que hayan retrasos, de que se esté considerando algún cambio de diseño en una parte de la construcción en específico, ¿puede generar aumento en el presupuesto que se tenía para esta construcción? No, o sea, prácticamente en el caso de la terminal de integración de Soyapango, que es una obra diseño-construcción, o sea, eso no genera ningún incremento en el monto de la obra. En ninguna, dijéramos, de las diferentes obras que hemos tenido ha habido ningún incremento en cuanto, dijéramos, económicamente, en cuanto al monto del proyecto, sino que se han mantenido los mismos montos. ¿Cuánto le está costando al Estado salvadoreño esta inversión en el proyecto del CITRAMS en la parte que le corresponde al Estado? Bueno, realmente todos recordémonos que todo el proyecto, Samuel, son 45 millones de dólares, ¿verdad? Cada una de las obras tiene un valor determinado y eso es lo que, dijéramos, estamos hoy ejecutando, ¿verdad? Bien, en este punto vamos a hacer, amigos televidentes, una pausa comercial. Vamos a regresar hablando siempre del CITRAMS, pero de la parte administrativa, de la parte en la que se ven involucradas las rutas de autobuses. ¿Cuánto va a costar el CITRAMS? Es la pregunta que se hace la población salvadoreña, la que usa el transporte colectivo. De ello vamos a hablar al regresar y vamos a conocer la respuesta del viceministro de Transporte, que esta mañana nos acompaña en su entrevista Perspectivas. Quédese con nosotros, volvemos. Muchas gracias, amigos televidentes, por quedarse en nuestra sintonía. Decía usted también, el viceministro, hay trabajo administrativo que va paralelo al trabajo de la construcción. ¿Cómo ha avanzado? ¿En qué etapa se encuentra también este otro trabajo? Bueno, de hecho, ya precisamente el día de ayer, concluimos con todo el proceso del diseño ya operativo, ¿verdad? A partir de la semana después de la vacación, hacemos, dijéramos, las reuniones con cada una de las rutas de transporte, iniciando por un grupo de rutas que no va a tener ninguna modificación. Hay otro grupo de rutas que van a tener, dijéramos, una modificación, pero van a mantener su recorrido, porque son rutas que no van hacia, dijéramos, el destino, en este caso del occidente de San Salvador, sino que va hacia el norte, por ejemplo, el área de la Universidad, Mexicanos, etcétera, como por ejemplo la ruta 9, por ejemplo, que sale de la Matepec y va hacia el lado de la universidad. Esas rutas tendrán que seguir operando, tendrán algún tipo de modificación, pero mantendrán su recorrido para poder prestarle al usuario siempre su servicio. Recordémonos que fundamentalmente lo que nosotros estamos haciendo, Samuel, es garantizándole al usuario que todos los días, como ahora y en el CITRAN, cuando se levante va a tener una unidad de transporte que lo va a llevar a su lugar de destino, de trabajo, de estudio, etcétera. Entonces nosotros iniciamos posteriormente la vacación una jornada bastante intensa con cada una de las rutas para expresar cuál es, dijéramos, su recorrido, cuál van a ser, dijéramos, todas las condiciones de trabajo, de tal manera que todos tengan certidumbre de que sigan operando y fortaleciendo este nuevo sistema de transporte. En medio de toda esta planificación de rutas, ¿hay rutas que van a cambiar por completo su recorrido, viceministro? Bueno, realmente la mayoría de rutas mantienen sus recorridos iniciales por una razón, y es que el usuario ya tiene una costumbre. En la mañana cuando sale ya sabe dónde está su bus. Y en esa área donde inicia la ruta, pues no van a haber mayores modificaciones, de tal manera de no generarle inconvenientes a los usuarios. Algunas rutas, dijéramos, experimentarán algún recorte de su recorrido debido a que inicia, dijéramos, el CITRAN, pero todas tienen un sector de trabajo, todas tienen un mercado que van a atender, de tal manera que lo que hemos hecho es ordenarlos y que ese ordenamiento permita generar, dijéramos, economías de escala para reducir costos de operación del servicio, permita también contaminar menos el ambiente, permita también generar agilidad o
reducir los tiempos de desplazamiento de las unidades a través de evitar congestionamiento. O sea, lo que hemos hecho es un ordenamiento de todo el oriente del área metropolitana de San Salvador, de tal forma que eso pueda permitir realmente ordenar todo el transporte en esta área que hoy por hoy pues tiene, dijéramos, un desorden que se ha ido creando con el transcurso del tiempo de la forma como se hicieron las cosas. De todo el universo de rutas y de unidades que están que operan en la zona de San Martín, Ilopango, Soyapango y toda la zona que se va a ver influenciada por el CITRAMS, ¿estas rutas todas son incluidas en el proyecto o hay algunas rutas que van a quedar excluidas? Bueno, realmente son... algunas son excluidas porque no intervienen en el proyecto, o sea, no tienen relación con el proyecto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la ruta 13 que viene de Cojutepeque, sí, microbuses, o sea, no tiene ninguna relación con el proyecto. Entonces, por lo tanto, se había incorporado inicialmente la empresa gerenciadora o el consorcio que había hecho el estudio de prefactibilidad, y hoy la estamos excluyendo porque no tiene ninguna relación. Alrededor como 6, 7 rutas que vamos a tener que excluir porque no tienen ninguna relación con el proyecto. Hay otro grupo de rutas, alrededor de 6 rutas, que estas, te digo, van a experimentar dijéramos, modificación para mantener su recorrido. Y el resto de rutas sí son incorporadas dentro del proyecto. Y el proyecto como tal se ha especulado, se ha dicho... ¿hay expectativa de cuánto es lo que puede costar al final la tarifa del pasaje para el usuario? ¿Ese estudio ya fue finalizado, viceministro? Bueno, precisamente te decía que el día de ayer concluimos todo lo que es la parte del diseño operacional del sistema, del modelo financiero del sistema. El día de ayer han quedado, dijéramos, ya definidos todos los diferentes tramos, las diferentes propuestas de tarifa que nosotros vamos a hacer llegar hacia el gabinete económico y al presidente, y nosotros esperamos el día viernes hacer entrega al gabinete de esta propuesta para que él la conozca, la analice, nos llame si es necesario para hacer las explicaciones correspondientes y sea elevada al presidente para que sea el presidente quien tome la decisión última. Una tarifa que podría incluir subsidio para el mismo pasaje o dejaría de ser incluido el subsidio para este rubro. Bueno, realmente recordémonos que nosotros tenemos un decreto, que es el decreto 487, Samuel, que establece el subsidio para las unidades de transporte. Lo que nosotros vamos a buscar en los próximos días es una modificación de este decreto en el sentido que el subsidio no se otorgue a los buses y a los microbuses, sino se otorgue a los usuarios. O sea, se otorgue al empresario a partir del número de usuarios que traslade. En este sentido, esa es una ley que hoy por hoy está contemplada para todo el país y no está excluido ningún sector. Entonces, hoy por hoy, dijéramos, es considerado, dijéramos, el CITRAM dentro de este decreto 487 que vence el 31 de diciembre, y esperaríamos, dijéramos, las modificaciones correspondientes para poder hacer, dijéramos, un criterio mucho más técnico en entrega del subsidio que otorgárselo a las unidades de transporte. Es decir, la tarifa del CITRAMS será hasta que el presidente de la República lo dé a conocer, que la población se va a enterar de cuánto va a costar. Claro, ese es el procedimiento. Nosotros lo hacemos llegar, bueno, en mi caso yo lo hago llegar al ministro de ahí al gabinete económico. Hace los análisis correspondientes, los estudios, y al final llega al presidente ya con el análisis tanto nuestro como del gabinete económico, y él tomará, dijéramos, la mejor decisión. ¿Podrían haber variaciones considerables de la tarifa que actualmente paga la ciudadanía? Bueno, realmente no, Samuel. Nosotros hemos intentado, y lo hemos dicho, dijéramos, a la saciedad, hemos intentado realmente mantener en algunos casos los niveles tarifarios, y si hay incrementos serán realmente pero muy leves, casi insensibles, y la parte de buscar que ese subsidio vaya orientado hacia los sectores como, por ejemplo, los estudiantes, las personas de la tercera edad y los discapacitados, para que puedan tener una tarifa preferencial, que es lo que hemos estado buscando. Al respecto de los empresarios de transporte que están incluidos en este proyecto,
¿Cuál ha sido la respuesta de ellos, de los que están incluidos y de los que no están incluidos también? Bueno, en el caso de estas discusiones que tenemos sobre definir modelo operacional, modelo financiero, ellos están presentes. O sea, esa discusión es precisamente con ellos, ¿verdad? Con los representantes de los empresarios organizados, en este caso en CIPAGO, y por supuesto, dijéramos, ellos como líderes acompañan el proceso de modernización del transporte. Obviamente en la base hay algunas diferencias, hay algunos que tienen temor del cambio, algunos que se les ha especulado que van a ser excluidos. Nosotros hemos dicho que no va a ser así. Entonces, el cambio dentro de un sistema que ha estado durante tanto tiempo, pues genera algún temor en algunos y rechazo también, por qué no decirlo, en otros. Pero al final, dijéramos, es una minoría, una gente, dijéramos, que poco a poco tendrán que ir comprendiendo e integrándose a la modernización del transporte que tan necesario es para nuestros usuarios. A propósito de los empresarios del transporte, el tema del subsidio, la entrega del subsidio a los transportistas, el modelo que todavía se implementa, ¿está a la fecha entregado el subsidio o hay algún tipo de retraso, viceministro? No, nosotros vamos a la fecha, dijéramos, entregando cuáles son los retrasos que se experimentan y los empresarios lo conocen muy bien. Cada mes hay un proceso en el cual ellos van al viceministerio, presentan una documentación correspondiente que permite determinar, dijéramos, si procede o no el subsidio en base al reglamento y la ley, y hay personas que los documentos o van incompletos o los documentos tienen algún problema, y eso hace que a estas personas no se les otorgue el subsidio, sino que tengan que hacer, dijéramos, enmendar la documentación, o lo que le llamamos nosotros una prevención de su documentación, y eso muchas veces hace que estas personas, después que llevan, ya no se les puede pagar el mes, sino que quedan para los próximos, dijéramos, meses o el próximo mes. Ese, dijéramos, unos casos que tenemos, pero en sentido general, como institución y como gobierno, nosotros vamos pagando el subsidio en los meses, en el mes que corresponde y en la fecha que corresponde, que es a final de cada mes. Allá por el año 2008-2007, me parece, cuando el precio del petróleo se disparó y había crisis con el tema del subsidio, fue que se aprobó el 487 también, y el impuesto de los 4 centavos para las llamadas internacionales, que aunque dice en el artículo que le da vida a este cobro de este impuesto, que ha declarado inconstitucional la Sala de lo Constitucional, era también para el tema del subsidio al transporte. Dice el artículo que es para programas sociales, pero la idea original era también atender de ahí parte del subsidio al transporte, y al declararse inconstitucional le mete algún tipo de presión a las finanzas para entregar este subsidio, si es que al final se tomaba parte de ese impuesto para poder subsidiar al transporte público, viceministro. Bueno, yo quiero recordar precisamente en el 2008, los empresarios han de recordar que en ese momento el gobierno anterior tenía un atraso casi de 6 meses de pago del subsidio. Y ciertamente se aprobó un decreto de 4 centavos por la llamada, pero es un decreto que estaba orientado hacia programas sociales, no decía subsidio de transporte. O sea, posible en algún momento determinado, alguien mencionó que podía servir para eso, pero ya cuando se redacta la ley y se aprueba la ley, pues no tiene ninguna vinculación con el subsidio. Por lo tanto, hoy el declararlo inconstitucional tampoco tiene ningún afecto o afecta, dijéramos en este caso, el tema del subsidio, sino que se sigue manteniendo tal y como está. El Ministerio de Hacienda no está utilizando parte de estos 4 centavos que se recaudaban para orientarlo al subsidio al transporte. No, porque para el subsidio de transporte hay precisamente el COTRANS, que es la contribución al transporte específicamente, que es con el cual se trabaja. Bien, vamos a quedarnos acá, amigos televidentes. Hay 2 situaciones de las que queremos hablar al regresar de la pausa comercial. Una de ellas es el incremento en los accidentes de tránsito. Hemos visto en semanas anteriores cómo han ocurrido uno tras otro los accidentes de tránsito, y a propósito de ello, el tema del FONAT, las reformas que se han preparado para presentar ante la Asamblea Legislativa y darle vida nuevamente a esta contribución especial, como se hace llamar, el tema del FONAT. Volvemos con ello. Gracias por participar, gracias también por sus comentarios a través de las redes sociales. Volvemos.
Amigos, gracias por quedarse en sintonía del Canal 33. Los accidentes de tránsito es una situación de la que hemos visto con frecuencia en días recientes. Accidentes como por ejemplo el de la autopista Comalapa a la altura del Rancho Navarra, que afortunadamente no dejó víctimas mortales, pero sí causó tremendo estrago, personas lesionadas y el congestionamiento que además derivó de este accidente de tránsito. De ello recuerdo, viceministro, que ya hay ante la Asamblea Legislativa una solicitud de que se puedan reformar las sanciones y se puedan incrementar las penas para las personas que generen o provoquen accidentes de tránsito. ¿De ello qué respuesta ha habido? Bueno, en primer lugar, expresar nuestra preocupación como gobierno frente a este tema. Hacemos un esfuerzo, dijéramos, permanente, diario, con respecto a tratar de reducir los índices de accidentes de tránsito. Impulsamos precisamente una política a través del FONAT para atender a las víctimas. Sin embargo, queremos decir nosotros con mucha, dijéramos, preocupación, que ciertamente ha habido un incremento hasta el día 7, por ejemplo, en el tema de lesionados. Hemos tenido del 1 de enero al 7 de abril 2.814 lesionados, que significa un incremento del 29.1% con respecto al año anterior. De la misma manera, los fallecidos, tenemos 287 fallecidos, lo cual genera o expresa un incremento del 3.6%, que son 10 fallecidos más que el periodo anterior. Y en cuanto a los accidentes, tenemos realmente 6.470 accidentes, que expresa un incremento del 13%, o sea, 742 accidentes más que el año pasado. Es importante en esto reflexionar en algo, Samuel, que no muchos lo destacan, y es el hecho de que hay un crecimiento del parque vehicular, dijéramos, casi se ha duplicado en los últimos 10 años. Tenemos alrededor casi ya de 820.000 vehículos circulando en nuestro país, y de esos el 50% están concentrados en el área metropolitana de San Salvador. De tal manera que entre más vehículos haya en la carretera, haya en las calles, eso pues también de una u otra manera pues se da, dijéramos, la posibilidad de generar más accidentes. Y a la par de esto hay que sumarle que hay dos grandes factores que están incidiendo para la generación de los accidentes. Uno, que es la distracción del ciudadano que conduce, del conductor, ¿verdad? Por el teléfono, por diferentes razones. Y otro es el incumplimiento de la ley y el reglamento. Son como las dos grandes áreas que uno puede encontrar. Cuando uno ve y dice, mire, pero es que venía manejando en reversa, o se hizo una U donde no correspondía, o tenía un límite de velocidad excesivo, todo eso es violaciones a la ley. Por lo tanto, yo siempre he dividido como en dos grandes áreas, las violaciones a la ley y, en el caso de la distracción al conductor, son los que nos está generando muerte, dolor. Venimos a una Semana Santa que esperamos, primero Dios, que haya una reducción, que haya conciencia de parte de los ciudadanos que conducen. Nosotros vamos a lanzar nuestro plan también para tratar de controlar el tema de la conducción de aquellas personas que lo hacen bajo las bebidas embriagantes. Tenemos 60 puntos donde vamos a tener antidoping, alrededor de 6.000 pruebas las que vamos a tener. El personal de tránsito de la PNC va a estar, dijéramos, también casi totalmente en las carreteras tratando de evitar. Sin embargo, nosotros frente a este tema, el 2012, precisamente el 12 de noviembre, presentamos a la Asamblea Legislativa con iniciativa del presidente de la República, el 12 de noviembre del 2012, una iniciativa que buscaba, dijéramos, ser más drásticos en las sanciones a aquellas personas que cometían accidentes de tránsito, fundamentalmente cuando iban bajo las bebidas embriagantes. Incluso acá en esta propuesta hemos creado una nueva categoría que se llama las faltas gravísimas, que son aquellas que hoy por hoy nos están produciendo una cantidad de accidentes. Por ejemplo, aquí en esto, un conductor del transporte público de pasajeros que bajo las bebidas embriagantes
producía un accidente con víctimas, pues entonces había que suspenderle su licencia. Aquí no se suspende la licencia a nadie, ni a los que han chocado en diferentes lugares y han generado la cantidad de víctimas, de lesionados y de muertes. Simplemente no está contemplado en la ley. Nosotros hemos pedido a la Asamblea del 2012, con este anteproyecto de decreto, que se amplíe, dijéramos, la sanción hacia esta categoría que son las faltas gravísimas, algunas que lleguen a cancelar hasta $250 por esa esquela y algunas de 500, como por ejemplo el conducir bajo las bebidas embriagantes. Esa persona no solo hay que suspenderle la licencia, sino que hay que ponerle una multa ejemplarizante para que no vuelva a ocurrir. Y de ahí podemos tener una cantidad de infracciones, que es las que hemos pedido, que sean consideradas faltas gravísimas y que por la cual se suspenda la licencia por lo menos por un periodo de 6 meses para tratar de controlar esta situación que hoy tenemos, que está generando a la familia dolor y luto. Se me ocurre, y no sé si es válida la comparación de lo que ocurre con los accidentes de tránsito y la situación de delincuencia en nuestro país, el trabajo que se hace para combatir la delincuencia, pero también el de prevención. Hay accidentes de tránsito que, como lo dice usted, están generando muerte y luto en la familia salvadoreña, pero ¿qué se está haciendo en el tema de los nuevos conductores? ¿Qué se está haciendo para que los conductores que se van incorporando al parque vehicular no tengan las mismas malas costumbres de los conductores que ya estamos, o de las personas que ya andamos conduciendo? Bueno, en primer lugar, aquí lo hemos dicho, nosotros como gobierno hemos tomado varias decisiones. Una es que ahora nosotros evaluamos al 100% de los aspirantes a conductor. Después de ser evaluados en unas escuelas examinadoras, los evaluamos en el Viceministerio de Transporte. Alrededor de un 20% ahí no pasa el examen, ¿verdad? Y de ahí de nuevo tiene que ir a seguir estudiando. Donde tenemos, dijéramos, una deuda es con respecto a la verificación del examen práctico. Y aquí ha habido, dijéramos, oposición y ha habido resistencia, no solo de las mismas escuelas examinadoras, sino también de algunos políticos que han acompañado este aspecto. Nosotros creemos que es importante que haya una supervisión. Les hemos dado un periodo a ellos para que construyan un circuito cerrado donde podamos realmente verificar que la persona en la práctica sabe conducir. No solo que puede pasar un examen o una batería de examen de 100 preguntas o de las que sean, sino que también tiene que verificar si tiene la destreza necesaria para poder realmente hacer. Lo otro que estamos incluyendo es la parte psicológica, que tenemos que también discutirla, y también tenemos que implementar mecanismos que permitan que aquellas personas que psicológicamente pues no estén aptas, que no puedan, dijéramos, conducir. Aquí tenemos desgraciadamente conductores que adrede manejan a la izquierda, por ejemplo. O sea, todos tenemos que manejar a la derecha, porque el carril de la izquierda sirve para sobrepasar. Sin embargo, manejamos como quien dice, mire, aquí, aunque vaya despacito, el de atrás me tiene que esperar. Es una actitud que realmente es no solo dijéramos, no corresponde a lo que la ley establece, sino también una actitud psicológica de la propia persona que conduce. Entonces, hay que trabajar en esta área, hay que seguir trabajando. Hay un esfuerzo casi diario y permanente con la policía, subdirección de tránsito de la Policía Nacional Civil en carretera, tratando de verificar velocidad, tratando de verificar de que se lleven, dijéramos, los documentos correspondientes. Hay un esfuerzo diario de la unidad antidoping del Viceministerio de Transporte, que trabaja todos los días, hace pruebas antidoping todos los días, los 365 días del año, y todos los días está en puntos verificando que las personas no conduzcan bajo las bebidas embriagantes. Dijéramos, a causa de eso, la causa de accidente de tránsito por embriaguez la tenemos, dijéramos, en el 8º puesto ahorita. Claro, pero hay un esfuerzo permanente de parte del Viceministerio, de la Unidad Antidoping. Hoy en las vacaciones tenemos 60 puntos para hacer antidoping, hacemos más de casi 6.000 pruebas, y quiero decir, porque decía alguien de que la única institución que hacía antidoping era toxicología, pues ellos hacen unas cuantas cuando hay vacaciones. Nosotros hacemos todos los días, y cuando hay vacaciones hacemos 5.000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos de que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Hoy precisamente también
en la vacación vamos a tener una campaña del Consejo Nacional de Seguridad Vial que ya está trabajando, ya está operando. El día viernes termina, dijéramos, su plan de trabajo, se va a lanzar, se va a dar a conocer los miembros del Consejo Nacional y inician con una campaña de prevención de accidentes de tránsito. Yo creo que debemos de hacer un esfuerzo todos los salvadoreños y salvadoreñas por tratar de detener esta racha, dijéramos, de accidentes de tránsito, esta actitud que genera muerte y dolor. Y estas estadísticas que usted ha presentado esta mañana, o ante estas estadísticas, la Asamblea sigue sin pronunciarse al respecto por la petición que ustedes hacían. Bueno, nosotros esperamos que la Asamblea pueda pronunciarse al respecto. Está esta propuesta de ley de noviembre del 2012. Algunas la consideran que es muy dura porque suspende la licencia por 6 meses, pero queremos decirle, lo importante es salvar vidas. Lo importante es cómo lograr que ninguna familia en este país esté de luto por un accidente de tránsito. Y eso es lo que creo que todos debemos de hacer como un frente común a nivel nacional, ciudadanos, funcionarios públicos, gobierno y los órganos del Estado, en función de poder reducir las muertes por accidentes de tránsito. ¿Y cuál ha sido el trabajo que se ha hecho y si es que ha habido atención para estas personas que han resultado lesionadas en este año, cuando el FONAT prácticamente ha sido declarado inconstitucional por parte de la Sala de lo Constitucional? Bueno, nosotros lamentamos esa decisión de la Sala, pero al final pues es la Sala, ¿verdad? Y quiero decir que nosotros como FONAT, con los pocos fondos que recibimos, hemos hecho entrega. La última entrega la hicimos hace alrededor de 22 días y dijéramos, se han beneficiado alrededor de 1.404 familiares y víctimas de accidentes de tránsito. Se han otorgado en conceptos de indemnización alrededor de $1.923.000, que cuando uno escucha a las familiares de las víctimas de accidentes de tránsito, realmente es una situación dramática que vive aquella familia que ha vivido la pérdida de un ser querido, más cuando este es el sostén de su familia. Eso es realmente dramático, es triste escuchar a una persona que fue atropellado, su padre, su madre, y era el que llevaba el sustento y que hoy no tienen. Y que cuando viene, dijéramos, este programa y les da la posibilidad de una indemnización, no para que vivan toda la vida, sino por lo menos para que se readecúen hacia una nueva situación en la cual puedan realmente recibir aquellos recursos para poder vivir. Realmente cuando uno escucha esos dijéramos, las expresiones de las personas, realmente conmueve, ¿verdad? Y además de eso lo compromete a uno a seguir trabajando en estos proyectos que, como le hemos llamado, son proyectos de vida, que al final lo que buscan es tratar de preservar la vida, de reducir muertes que pueden ocurrir en la familia de cualquiera ciudadano en este país. Por eso, cuando yo escucho y opiniones de algunos ciudadanos que dicen, mire, ahí vienen con eso del FONAT, ahí viene, claro, y yo quiero decirle a esas personas que tienen esa opinión que Dios no lo quiera, pero todos podemos ser víctimas de accidentes de tránsito. Todos estamos expuestos. Hay personas en este país, quiero decirle, el 56% de las personas mueren a causa de un atropellamiento. Ni iba conduciendo, iba en la calle y de repente estaba en una parada de buses y un irresponsable se salió, venía ebrio y pasó llevándose a 2 a 3 personas y las mató. Y ellas iban a trabajar, igual personas que vienen manejando correctamente, pero de repente viene un camión, viene un bus y se las embistió y termina realmente, dijéramos, afectándole. Entonces no es un tema que uno lo busque, sino pues es un siniestro y lo que buscamos es generar conciencia para que todos podamos contribuir en esto. ¿Todavía hay recursos, hay fondos todavía para seguir atendiendo a más víctimas? Bueno, nosotros terminamos administrativamente en el mes de mayo. Lo que nosotros esperaríamos es que la Asamblea pueda aprobarnos una reforma que permita darle vida de nuevo al FONAT. Quiero decirle no a la ley, porque la ley tiene vida, sino los recursos para poder conducir, dijéramos, los programas de prevención como los que inicia en esta Semana Santa el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que inicia toda una campaña de prevención, y esa campaña se va a sostener, dijéramos, por lo menos de aquí a diciembre, tratando de ver cómo hacemos conciencia para aquellos que conducimos de no violentar la ley y de respetar la vida nuestra y también
del prójimo. Entonces, en ese sentido, vamos a presentar o vamos a elevar, dijéramos, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos Legislativos de Casa Presidencial esas propuestas para que las discutan, las analizan y pues el presidente, si las ve, dijéramos, convenientes, pues las haga llegar hacia la Asamblea Legislativa. Vamos a profundizar un poco de este tema, amigos televidentes, al regresar de la pausa comercial. Antes hacemos espacio para nuestros anunciantes. Siga con nosotros. Resolución acerca del FONAT, la sala mencionaba que tenía fallas de origen, tiene fallas de origen, vacíos técnicos y contradicciones. En las reformas que se estarían presentando, ¿de qué manera se contrarrestarían estos argumentos para que pueda continuar la recaudación de fondos que le dan funcionamiento al FONAT? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos tratado de leer muy bien lo que la sala planteó. De hecho, nosotros respetamos esa resolución de la sala. Hay aspectos que no los compartimos, ¿verdad? Pero que los respetamos y los acatamos, ¿verdad? Eso es importante, pero no compartimos. Por ejemplo, lo que la sala dice es que se ha violado el principio económico de capacidad, perdón, el principio tributario de capacidad económica, ese es el que menciona. Sin embargo, nosotros hemos observado cada una de las cosas y en la reforma que hemos propuesto, vamos a proponer en los próximos días, hemos tratado de hemos tratado de excluir todos aquellos aspectos que la sala en su momento observó y pretendemos hoy en esta reforma orientar el FONAT a tres grandes áreas. Una que es el Consejo Nacional de Seguridad Vial para desarrollar todas aquellas campañas de prevención. Otro es el tema de la indemnización de las víctimas de accidentes de tránsito y el otro es de fortalecer el sistema de emergencias médicas que permita en los primeros 20 minutos después de un accidente poder salvarle la vida a un ciudadano. Entonces son los tres aspectos que van a estar considerados y a partir de eso pues nuestra propuesta de reforma y por supuesto tratando de revisar ese principio de capacidad económica que decía la sala, ¿verdad? Para tratar de que el ciudadano pues pueda tener las condiciones y la capacidad para poder contribuir en este esfuerzo que busca salvar vidas. Cuando se habla de la capacidad económica, es decir, ¿podría reducirse el monto de lo que se llamaba contribución especial? Bueno, realmente los montos hoy propuestos son muy inferiores a los que se habían propuesto. Esperamos de que esto permita, dijéramos, de parte de todos los ciudadanos un apoyo a este proyecto de vida, como digo, y que pues ciertamente no va a ser una situación que pueda afectar la economía de ninguna persona, ¿verdad? Bien, hay espacio para leer un par de comentarios de los amigos televidentes que hacen llegar a través de la cuenta de Twitter, @perspectivas33. Julio Colorado dice, lo lamentable es que no se reforme la ley en todos sus ámbitos. Acá no debe haber contemplaciones, todos urgimos de cambio. Esto respecto al tema que mencionaba el viceministro acerca de las reformas para incrementar los castigos a los conductores ebrios. También hay otros comentarios que van en relación con el tema del CITRAMS, por ejemplo, dice el amigo César Erroa, dice, los autobuses que pasan enfrente del MQ ya causan estragos. ¿Qué se hará? Es una zona hospitalaria. Otro amigo televidente dice, vivo en Unicentro y viajo hacia San Jacinto. Actualmente gasto 40 centavos de dólar de transporte ida. ¿Pagaré más con el CITRAMS? Es la pregunta que hace este amigo que se identifica World for to Life. Luis González dice, vamos a tener un transporte de alto nivel, competitivo internacionalmente. Solamente habrá que saber cuánto valdrá el pasaje. Y como este hay otros más comentarios, como por ejemplo el que hace Álvaro Javier y dice que digan cuánto costará el pasaje del CITRAMS. Las rutas actuales usarán también el Boulevard del Ejército, es otra de las preguntas. También Juan Seti, la transparencia con la que dicen que ha manejado la tarifa del CITRAMS no es la correcta, es la opinión del amigo televidente. Viceministro.
Bueno, realmente cuando dice la tarifa que hemos agarrado, que la hemos manejado con transparencia, que no es la correcta, ciertamente no hemos mencionado ninguna tarifa. O sea, lo que nosotros estamos tratando es de estructurar una tarifa de acuerdo a todos los elementos que influyen en ella, costos de operación, costo de la flota, etcétera, de tal manera de que pueda ser un sistema sostenible en el tiempo y que no afecte a la economía de los ciudadanos. Decía uno de los amigos, si las rutas que pasan por el Boulevard del Ejército siempre la van a utilizar, o lo que decía el otro amigo sobre los buses que causan estragos en el MQ. Quiero decir de que la mayoría de unidades que pasan por el Boulevard del Ejército ya no van a circular por el Boulevard del Ejército. Precisamente el CITRAN de lo que se trata es de ordenar y de evitar ese congestionamiento. Ahí lo que tendremos es un transporte masivo que va a trasladar a las personas tratando de sacar a todas aquellas unidades, buses y microbuses que hoy por hoy hacen trenes, dijéramos, o colas de trenes de buses en esa área. Esos van a salir tanto en el caso del MQ como en el caso del Boulevard. Tendremos que reducir el número de unidades y poner unidades con más capacidad de pasajeros para que en vez de que hayan 5 microbuses, haya un bus articulado que lo lleve a todo. Entonces va a sacar fuera de circulación una cantidad de unidades. Pero no digo, más bien dicho, de circulación de esa área, porque tendrán un área específica donde trabajarán, donde alimentarán al sistema, de tal manera de que eso pueda permitir reducir los tiempos, dijéramos, de desplazamiento, reducir la contaminación, que hay un tema que no se ha expresado, Samuel, aparte de lo que dicen los amigos, y es que alguien decía que va a haber mayor contaminación. Quiere decirle de que va a ser todo lo contrario. No solo el hecho de sacar esas unidades del Boulevard del Ejército, de algunas de las Juan Pablo, va a generar menos contaminación, sino que las unidades que van a ingresar van a utilizar un combustible mucho menos contaminante del que tenemos. Ya lo hemos dicho, es un combustible que tiene alrededor de 500 partículas de azufre por millón. El que hoy queman los buses es de 5.000 partículas por millón, lo cual genera una contaminación y una incidencia en las enfermedades broncorrespiratorias. Con este nuevo sistema va a haber una reducción de, dijéramos, de la contaminación del ambiente. Lo otro, decía un amigo que pues vamos a tener un sistema de buses modernos, solo hay que saber cuánto va a costar. Y quiero decir, muy pronto se va a dar a conocer, ya como hemos dicho, el día de ayer nosotros concluimos, el día viernes trasladamos al gabinete económico para que el presidente pueda conocerlo y al final expresar. De ahí un amigo decía, mire, yo vengo de San Jacinto hacia... De Ilopango me parece a San Jacinto. De Ilopango a San Jacinto y pago 40 centavos. Lo más seguro es que o pague los mismos 40 centavos o pague un poco menos. Entonces nosotros estamos tratando de mantener esos niveles para no afectar el tema de la economía de la familia. Regresando quizás al tema del FONAT, viceministro, y tengo pocos segundos para ello, pero la amiga Guadalupe Asbun pregunta acerca de las reformas que se están contemplando, que qué va a pasar con los que ya pagan su propio seguro privado, que sí han sido contemplados en esta reforma. Bueno, yo quiero decir de que esta es una discusión que tuvimos precisamente cuando se impulsó el fondo para atender a las víctimas de accidentes de tránsito. Los seguros privados los podemos tener todos aquellos que tenemos para pagarlos, ¿verdad? Eso es importante, pero queremos decir que el fondo, cuando surge, ¿verdad? Surge no porque queremos proteger un vehículo o queremos proteger, dijéramos, específicamente nosotros, sino porque nosotros buscamos en una actitud solidaria de proteger a todas esas víctimas que muchas veces mueren y no sabemos quién las mató. Y yo quiero decir, el de 100 personas, 56 son personas que mueren por atropellamiento y no se sabe el vehículo que las atropelló. De la misma manera, muchos huyen del lugar. Entonces, este fondo, ¿verdad?, es un fondo que precisamente busca no solo reducir los accidentes, sino también indemnizar a estas víctimas que bajo cualquier otro esquema quedan excluidas totalmente. Entonces, en ese sentido, quiero decir de que las personas que quieran tener su seguro lo van a seguir teniendo, pero para poder realmente tendremos que contribuir con este fondo precisamente por ese privilegio que tenemos de conducir.
Viceministro, quiero agradecerle por su tiempo esta mañana de venir y compartir con la audiencia del Canal 33 de estos temas que son de total importancia. Muchísimas gracias. Gracias, Samuel. Un saludo a todos los amigos y amigas. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Abríguese, abrigue también a los menores y a las personas de la tercera edad para evitar cualquier tipo de enfermedad producto de los fuertes vientos que vamos a tener durante este día. Quédese con Canal 33. Buenos días.